Como acostumbro hacerlo los días viernes, hoy tenemos una importante visita, un muy importante entrevistado, que por cierto es un amigo de la casa, ha estado muchas veces acá en radio y diario Universidad de Chile. Se trata del profesor Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia del año 2006, el principal, o uno de los principales exponentes, se dice, de la nueva historia social chilena, autor de más de 20 libros. Yo conté una cantidad enorme de libros, son más de 20 libros los que ha publicado Gabriel Salazar, un número muy importante de artículos en las más diversas publicaciones de Chile y del mundo. En fin, un profesor y un intelectual reconocido por su compromiso político. Fue víctima, por cierto, de la dictadura, tuvo que vivir en el exilio y bueno, y es profesor titular de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Hace clases también en el FEM, en nuestra Facultad de Economía y Negocios. Le damos la bienvenida a Gabriel Salazar a esta conversación a la luz de lo que está aconteciendo en nuestro país. Esta pregunta, con la cual vamos a iniciar nuestra conversación, Gabriel, seguramente te la han hecho varias veces. ¿Estamos en un cambio de era o en una era de cambios en nuestro país y en el mundo? Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo pienso, fíjate que, y buenos días y gracias por esta posibilidad que tengamos de conversar acá. Pienso que la situación es muy confusa, mirado en perspectiva histórica, porque estamos en un tiempo de cambios profundos, pero son cambios que están ahí trabajando subterráneamente su desarrollo y no emergen con claridad a la superficie. Y en la superficie estamos viviendo una suerte de remolino, un círculo vicioso, podríamos decir, que es una situación muy especialmente clara, diría yo, en Chile. Porque en la superficie está claro que estamos como en un disco rayado, ¿no? Entonces estamos repitiendo el mismo tema, ¿no? O sea, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, y claramente estamos aquí en un círculo vicioso, ¿no? Que implica que no estamos avanzando, ni tampoco le estamos dando salida coherente, estructuralmente hablando, a las presiones que vienen de la sociedad civil, ¿no? Y es en la sociedad civil donde están ocurriendo cambios profundos, ¿no? Y cambios profundos en el sentido que planteó alguna vez el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ya por el 2002, 2003, yo no recuerdo exactamente, en sus informes de desarrollo humano, planteó que en Chile se estaba produciendo una ciudadanización de la política, precisamente por el desgaste, el desprestigio y la crisis de representatividad que está afectando a la clase política civil, especialmente, y a la clase política militar también, ¿no? Sí, claro. Y a la clase política religiosa, o sea, por sí, todas las clases políticas. Empresarial, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Entonces, ante esa situación, la ciudadanía tiende entonces a actuar por sí misma. De ahí que el PNUD descubrió eso, de que se está produciendo en Chile un proceso de ciudadanización de las políticas, que tiene distintos aspectos, diría yo, ¿no? Tiene distintas manifestaciones. La primera y más importante fue la aparición del movimiento estudiantil secundario, el 2001 y el 2006, ¿no? El mochilazo y después el pingüinazo. Los chiquillos plantearon como consigna, que no se le dio muchos boletos, como siempre ocurre, ¿no? Pero que era una consigna revolucionaria si uno lo mira en perspectiva histórica. Porque ellos surgieron planteando el 2001, la asamblea manda, no los dirigentes, no los partidos políticos, no las cúpulas, no la ley, la asamblea manda. Y por eso es que ellos dijeron: no queremos dirigentes, queremos solo voceros que expresen lo que la asamblea decide, ¿no? Si uno lo piensa, eso era precisamente un grito revolucionario, porque da vuelta al revés la política, y al mismo tiempo el anuncio, una especie de heraldo, de lo que planteó poco después el PNUD. La ciudadanía está tomando el sartén por el mango. Entonces, una manifestación de eso, yo creo, fueron los movimientos estudiantiles del secundario, del 2001-2006, después universitario, la aparición de los movimientos locales, de las asambleas territoriales, tipo Freirina, tipo Daisen, qué sé yo,
posteriormente otros movimientos como el no más AFP y ahora el movimiento de mujeres. Exacto. Y en todos estos casos vemos que hay una protagonización, digamos, de estos movimientos sociales, y todos ellos, si uno hace el balance del 2001 hasta el día de hoy, se plantean como ser protagónicos en primera fila, pero al mismo tiempo no encuentran el camino político para imponer su voluntad, para imponer sus ideas, sus propuestas, entre otras cosas porque las propuestas no están claras. Sí, bueno, me interesa mucho lo que estás planteando. Personas como tú y yo estuvimos muy activos en todo ese periodo, acompañamos de alguna forma a los jóvenes estudiantes que se movilizaban y después a los no más AFP y a tantos otros movimientos. El diagnóstico que hace el NUD me parece muy aceptado, pero ¿cuál es tu evaluación de todo esto? Porque también hemos tenido la sensación de que estas manifestaciones explotaron en las calles, en las ciudades de Chile, y que, claro, desestabilizaron un poco la política. Empezó a haber esta alternancia, entre comillas, de Bachelet y Piñera, pero en definitiva vemos hoy día que no, estos movimientos no han logrado ir más allá, no han logrado representación parlamentaria, no han logrado consolidarse en un partido político, y ya hay muchos que dicen que, bueno, estos son los últimos sectores de una movilización civil frustrada. ¿Cuál es tu opinión como historiador al respecto? No, yo creo al contrario, de que no es que los movimientos sociales, es cierto, no han tenido éxito, pero no significa que no lo van a tener. El problema es que se le ha abierto un proceso de acción, un proceso histórico, un proceso de cambio, que no es cuestión de decidirlo de aquí a 3 meses más con una elección y las leyes correspondientes vamos a cambiarlo. Esto es un proceso abierto, porque los cambios socioculturales, como lo que estamos viviendo en la sociedad civil, son procesos de transformación lenta, sí, porque es un aprendizaje. Los ciudadanos estamos aprendiendo a ser soberanos. Y esto es un aprendizaje gigantesco en la perspectiva histórica, porque nunca hemos sido soberanos en los 200 años de historia que llevamos, ¿no? Todo lo contrario. Sí. Nos han reducido a una condición de mero ciudadano peticionista o protestante, peticionista y protestante, pero no proponente y menos aún soberano. Sí. Entonces yo creo que estamos aprendiendo esto, y es un aprendizaje lento, porque aquí la educación pública no nos enseña a ser soberanos, y la educación privada tampoco, menos todavía, ¿no? Sí. Entonces tenemos que esto hacerlo a través de un proceso de autoeducación. Sí, Y esto es un proceso lento, perdón. Claro, es un proceso lento, es un proceso, por supuesto que tomará mucho tiempo, en que se expresan pocos avances, a pesar de que el avance en la conciencia y en la movilización ha sido creciente. Bueno, yo escribía en una columna ayer que este país, y corroborando lo tuyo, aquí el pueblo nunca ha sido un actor muy importante en los procesos políticos, y más bien nos hemos acostumbrado, nos hemos conformado con la idea de tener estadistas. Y yo decía, Arturo Alessandri, con todos sus crímenes, dejó la Constitución del 1925, que algunos piensan que sobre esa Constitución hoy día podría plantarse otra. Bueno, Eduardo Frei Montalva heredó la reforma agraria, entre otras realizaciones. Salvador Allende nacionalizó el cobre. Pero luego tenemos una serie de gobernantes que, llegando hasta ahora, hasta el propio Sebastián Piñera, que al inicio se dio aires como que iba a gobernar su sector más tiempo que los 4 años que se le asigna a la ley, que se iba a producir una gran transformación en este periodo, y ya vemos que va a seguir igual la previsión, va a seguir igual, más o menos igual la educación, va a seguir igual la salud, y temas que son relevantes para la sociedad chilena, que va a ser un gobierno más de lo mismo, como se ha dicho. Entonces tampoco es que esto ha despertado por último la iniciativa de los políticos de transformarse ellos en grandes reformadores. Estamos acéfalos de políticos y de un movimiento social que todavía le falta mucho poder plasmarse en poder real, ¿no? Que yo diría que la tarea que tenemos por delante los movimientos ciudadanos en general, todos los movimientos sociales, con esto de la ciudadanización de la política, es una tarea enorme, porque tenemos que aprender nosotros a dictar las leyes
y las constituciones que realmente reflejen lo que el país necesita y lo que el pueblo quiere, ¿no? Porque no hemos tenido nunca una constitución legítima, pero nunca. Ni la del 33, ni el 25, ni el 80. En ninguna de las tres participó la ciudadanía por elección libre y por deliberación libre. ¿Te fijas? Entonces fueron impuestas abusivamente. El Código del Trabajo del 31 y el Código del Trabajo del 79, con todas sus reformistas posteriores, también ahí no participó nunca ningún digamos, cuerpo de trabajadores. Por tanto, también es ilegítima. El Código Civil del siglo XIX, que todavía nos rige en buena medida, fue un dictamen de la vieja alta oligarquía, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la constitución política para que tengamos una democracia participativa, que eso es lo que en el fondo la gente quiere y la ciudadanía quiere. Tenemos que cambiar el Código del Trabajo para que terminemos con esto del empleo precario, que hoy día el 65% de los empleos chilenos son precarios, inclusive a nivel profesional, como tú y yo sabemos también. Tenemos que cambiar el Código Civil si queremos cambiar las relaciones humanas, sobre todo entre hombre y mujer, ¿no? Porque ahí está la matriz del pensamiento patriarcal, pero puro, en el Código Civil. Entonces, esas tareas enormes, no sé si son enormes, si podemos hacerlas, hay que hacerlas, pero eso hay que hacerlo desde abajo para que quedemos alguna vez contentos con nuestras aspiraciones y nuestros problemas, ¿no? Y eso es lo que no estamos todavía capacitados para hacer. Tú, Gabriel, fuiste un militante partidista, político, en algún momento en tu trayectoria. Y te digo esto porque uno, o quisiera más bien conocer tu pensamiento respecto de que si son las organizaciones sociales las que deben protagonizar estos cambios, o estas organizaciones sociales debieran derivar en organización política. Te lo digo porque, a propósito de la última elección parlamentaria, hay, sin duda alguna, varias figuras políticas nuevas en el Congreso Nacional. Surge el Frente Amplio, claro, expresiones más juveniles. ¿Son ellas las llamadas a cambiar desde el Poder Legislativo la realidad de nuestro país? ¿O hay que seguir, digamos, confiando en que las organizaciones sociales, mediante la presión, pueden cambiar las cosas? Claro. Yo creo que el gran problema que tenemos los chilenos es que nos hemos acostumbrado a pensar que la política la hacen los políticos exclusivamente, ¿no? Que la política es cuestión de los políticos. Por tanto, pensamos que la política es de los representantes del pueblo, no del pueblo mismo. Yo creo que eso es un gravísimo error, porque lo político no es más que el ejercicio de la soberanía respecto de la comunidad nacional o local donde tú vives. Porque la soberanía es una voluntad colectiva, no es una voluntad individual. Y es una voluntad directa, no es una representación de voluntades, ¿no? Entonces, el problema es que nunca hemos ejercido nuestra voluntad soberana colectivamente como pueblo, nunca. Y por tanto sí hemos aprendido siempre, por un lado, a pedir, como decíamos recién, a protestar si no nos responden a las peticiones, a reclamar en la calle. Somos masa en la calle cuando queremos hacer política. Y ya llevamos siglos marchando, ¿no? Sí. Marchar y marchar y marchar. Seguimos marchando y no hemos resuelto nada. Entonces nos hemos concentrado en la protesta, en el reclamo, en la petición, en la denuncia, en la acusación, pero no en la propuesta. Y eso yo creo que tenemos que aprenderlo. Yo creo que ese es el gran problema. Ahora, el problema es que nuestros representantes de hace mucho tiempo que han demostrado que no son buenos representantes, ¿no? Es un hecho. ¿Cuántas veces los políticos dicen, vamos a cambiar todo? Uno lo elige, entran al sistema, claro, y constituyen clase política y al final no cambian nada. ¿Pero tú no le asignas alguna esperanza a estos sectores más jóvenes que han ingresado a la Cámara de Diputados, por ejemplo, claro, a la presencia del Frente Amplio? Sí. Uno siempre tiene esperanza respecto de esos procesos. Yo creo que uno siempre tiene que tener esperanza en los jóvenes, ¿no es cierto? Y hay que apoyarlos siempre. Pero este fenómeno se ha repetido como 30 o 40 veces en la historia de Chile, ¿no? Entonces uno apoya a la juventud, entra al sistema, una vez dentro del sistema se convierte en sistema, ¿no? Y forma clase política. Entonces uno se enoja y comienza a buscar por otro lado, genera otro movimiento, entra otro grupo de jóvenes y se repite el fenómeno, ¿no? Entonces, mirado en perspectiva histórica, yo sería fatalista. No creo que el Frente Amplio, ¿no?, o los restos que puedan quedar de la Concertación,
puedan efectivamente producir los cambios que la gente quiere. Porque una vez dentro del sistema, el sistema los integra. Los coopta, claro. Los integra, porque tienen ahí que jugar a los acuerdos. El problema de las democracias liberales, individualistas, es que tienen que llegar a acuerdos entre la izquierda, el centro y la derecha, y los acuerdos significa morigerar todas las decisiones que hay que tomar y que el pueblo espera. Entonces, al final, nada. Claro, exactamente. Además, porque tenemos una estructura institucional que conspira contra esta posibilidad de escuchar al pueblo y obedecer lo que el pueblo ordena. Yo me recuerdo cuando estuve en Chiapas, me gustó muchísimo un eslogan que había allá que decía que había que mandar obedeciendo, que las autoridades zapatistas, el subcomandante, mandaban obedeciendo. Y había una organización social en los famosos caracoles de Chiapas en que el poder político se rotaba. Claro, y era, claro. Nadie estaba en sus cargos más de 1 o 2 años, meses a veces, y bueno, eran las asambleas las que tomaban los acuerdos y quienes gobernaban los implementaban. Aquí nosotros tenemos la figura del primer mandatario, pero que se entiende como el que manda, pero no se entiende como el que obedece. El mandatario es el que debe obedecer. Exacto. Por eso es que es tan importante, y sigo tu razonamiento de que hay que cambiar la Constitución, por supuesto. Claro. Y cambiar la Constitución significa, para que ésta sea democrática y legítima que la cambiemos en su origen, que la cambiemos nosotros y que haya una asamblea constituyente o algo que se le parezca. ¿Tú crees que ese proceso está detenido ahora con el gobierno actual? Yo creo que se detuvo con el gobierno de Bachelet, ¿no? Sí. Ese proceso. Porque evidentemente ella captó la intención ciudadana de producir cambios importantes en educación, en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se trabajó eso? Porque todo el cambio educacional, que yo lo he seguido de cerca, la reforma educacional, que me ha tocado vivirla de cerca, que era muy necesaria, muy profunda, todos los cambios se hicieron sin la participación directa de los involucrados, o sea, ni de los profesores, ni de los estudiantes, que son los que ni los padres ni apoderados, ni los padres ni apoderados, ni la comunidad. Sí. Entonces se hizo supuestamente entre políticos y supuestamente los expertos en educación, que la mayoría, con todo respeto, ¿no?, la mayoría de los llamados expertos de educación jamás han hecho clases. No conocen lo que es una sala de clase en un colegio fiscal, antes con cabros pobres reventados y hoy día con inmigrantes, ¿no? Sí. Entonces son ellos los que hacen las reformas desde arriba, conversando con políticos, mirando los modelos extranjeros, Finlandia, por ejemplo, o Ceilán, que lo hicieron tiempo atrás también. Entonces, claro, las reformas se hacen para el pueblo, sin el pueblo, y eso es despotismo ilustrado por donde se le mire, ¿no? Y eso yo creo que estamos empantanados por eso, porque cuando nos hemos movilizado, claro, o bien nos poníamos soberanos y proponíamos, y después de proponer, elegimos el que tiene que ejecutar el mandato. Mandato primero, representante después. Nunca hemos hecho eso, porque no tenemos claras las propuestas alternativas, no sabemos mandar, como tú decías recién. Sí. Y ese es el problema de los movimientos sociales. No han aprendido del todo a mandar, ¿no? Hasta el momento ninguno. Ahora, sí, con todo respeto te digo yo también, no significa tu postura una espera porque todo esto se derrumbe, que te cierra de alguna forma a un proceso de transición que pudiera paulatinamente darle más poder al pueblo. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Se tiene que caer, desmoronar todo esto para que sea necesario? No, por sí solo no se va a caer nunca. Yo creo que siempre se le están haciendo pequeñas reformas para sostener el sistema de forma, en este caso, neoliberal, ¿no es cierto? No, yo creo que lo que estamos viviendo, como decía, hay un proceso profundo que va por abajo, que es este proceso que la ciudadanía tiene que aprender a sí misma a ser soberana alguna vez y tomar decisiones, que significa convertir sus decisiones en mandato y el mandato después en un mandato a un señor que tiene que ejecutarlo. Y si no lo ejecuta, tiene que haber revocación de cargo y juicio más encima porque traicionó la voluntad soberana. Nunca hemos hecho eso. Entonces tendríamos ahora que aprender eso lentamente. Yo creo que lo estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el rol de los que, digamos, podemos simpatizar con esa propuesta, ¿no? Bueno, ayudar a que este proceso se acelere, avance, iluminándolo con las investigaciones científicas que se pueden hacer, ¿no? Llevando, qué sé yo, la voz de la ciencia o de la teoría o de la investigación,
qué sé yo, a las distintas comunidades locales que están pensando esto desde la base primaria, como podríamos decir, ¿no? Entonces hay que contribuir, como me dijo una vez un dirigente sindical allá por el año 89, 90, que era del CORE, me dijo, no tenemos que hacer política para fechas fijas, ni para elecciones, ni para esto y lo otro, tenemos que alimentar procesos, me dijo él. Yo creo que este es el proceso que hay que alimentar. Cada uno desde su especialidad, su oficio, te su sigo compromiso. que de los intelectuales, los profesionales y otros podemos hacer un aporte importantísimo al movimiento Exacto. social, pero no implica también lo que tú estás planteando de que la movilización social tiene que seguir, que tiene que estar en la calle, que tenemos que darle curso a las paralizaciones, a las barricadas y a toda esta forma en que el pueblo habitualmente en Chile y en el mundo se manifiesta. Que los movimientos sociales pueden ser de dos tipos según muestra la historia. O el movimiento de masas en la calle, que nunca ha conseguido nada, aparte de hacer toda clase de revuelta, qué sé yo, que lo castiguen, que lo metan preso, se apalen, terminan peleando con los carabineros, qué sé yo. Y el movimiento social que puede salir a la calle, no es que no haya que salir a la calle, pero está más preocupado de deliberar consigo mismo para proponer la solución a los problemas que lo afectan y convertir esas propuestas en mandato. Y esos mandatos que se ejecuten realmente de acuerdo a su como lo piensa. Y el camino en este caso del movimiento, más que en la marcha en la calle, es la asamblea. Asamblea local, asamblea regional, asamblea nacional. Eso en Chile ha ocurrido antes, no es que no haya ocurrido nunca. Y ha ocurrido 2 veces en nuestra historia, lo que pasa es que eso no se enseña por los programas escolares ni tampoco mucho en la universidad, ¿no? Esa etapa se habla de anarquía. Cada vez que la ciudadanía ha querido tomar la sartén por el mango e imponer su voluntad, anarquía. Claro. ¿Te fijas? Fue en los años 1820. Y así se nos enseñaba, el periodo de la anarquía. Claro. Y fue una anarquía pero enormemente constructiva, digamos, en la historia política. Y en los dos casos la ciudadanía, en los 1820 y los 1920, decidió imponer su voluntad soberana proponiendo leyes y constituciones. Y para eso, más que marchar, se reunían asambleas locales, que después se juntaron en asambleas regionales y después en asambleas nacionales. ¿Te imaginas que hoy día todos los movimientos sociales se autoconvocaron a una asamblea nacional para legislar sobre la educación, sobre la mujer, sobre, qué sé yo, el problema del agua, sobre el problema del norte que está seco, etcétera, etcétera? Eso sería... Y ahí la clase política queda en un muy segundo plano. Sí. En muy segundo Efectivamente, uno puede comprobar ya que hay reivindicaciones, especialmente en el plano de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del medio ambiente, en que la comunidad organizada tiene logros. Hay proyectos que se detienen, que se alteran, que se obliga a la autoridad a reformularlo. Por ese sentido, claro, faltaría algo tan fundamental como cambiar el orden institucional actual y la Constitución. Gabriel, no puedo soslayar preguntarte sobre 2 temas que yo creo que sería importante escuchar tu opinión. Estamos en presencia de estos movimientos feministas. Mucha gente dice, mire, han extremado las cosas, las estudiantes han abusado, ¿no es cierto?, del poder que ellas mismas han tomado al interior de la universidad, por ejemplo, en particular de nuestra Universidad de Chile. No reconocen de que la historia de la liberación femenina es larga y que nuestro país ha tenido avances importantes. ¿Cómo ves este fenómeno? Nosotros tenemos aquí en la radio, promovemos unos microespacios en que hablamos de las mujeres que han cambiado la historia en Chile, que han hecho mucho aporte a los cambios históricos. Pero de pronto da la impresión de que no hubiera nada, que nunca se hubiera logrado nada, que las mujeres se han mantenido en un plano de inferioridad y de abuso de parte de los hombres. ¿Cómo te ubicas tú dentro de este fenómeno? Bueno, es un gran tema, un tema largo y profundo. Bueno, yo creo en primer lugar de que hay que celebrar el hecho de que hay un movimiento femenino o feminista que ha puesto este grave problema en el tapete, ¿no?
que es la subordinación de la mujer, los abusos sobre la mujer, que tiene una historia larguísima en el mundo occidental, en el mundo cristiano occidental en especial, ¿no? Y yo creo que es un movimiento necesario para ajustar un poco la situación en ese problema, pero mirado históricamente uno podría decirse tal vez es un movimiento muy particular porque es tardío. Uno piensa que podría haber surgido por ahí por 1990, recién conquistada la democracia, porque ahí entre 1973 y 1990 se produjo la mayor cantidad y masividad de los abusos contra la mujer que ha tenido la historia de Chile y tal vez mundial, ¿no? Por la acción del ejército. Ujú. Y eso lo vimos, lo que estuvimos presos, lo que estuvimos en centros de tortura, ¿no? Sí. Ahí no fueron acoso, ni fueron piropos, sino que era simplemente violación, tortura, asesinato, incluso violencia contra los cadáveres de las mujeres que quedaban ahí. Entonces, esos crímenes, ¿verdad?, claro, han quedado de alguna manera encubiertos bajo el problema de los derechos humanos en general. ¿Sí? Pero debió haberse planteado específicamente porque ese es el extremo del abuso sobre la mujer. Pero sin embargo no hubo un movimiento en contra de los militares en ese sentido específico, ¿no? Yo creo que ese movimiento debió haberse dado masivamente en los años 90, ¿no? Y justamente al calor de esta reacción que hubo en contra de la violación de los derechos humanos. Y habría sido más universal, porque los llamados movimientos feministas anteriores al 73 fueron movimientos de mujeres profesionales, muy vinculados a los movimientos políticos, Frente Popular, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y en el periodo de la dictadura fue también vinculado a la defensa de los derechos humanos en las poblaciones, qué sé yo. Entonces, primera vez que aparece como un movimiento feminista estrictamente de mujeres, por así decirlo, en un sentido amplio, no solo los derechos humanos. Mirado históricamente, lo interesante de este movimiento, creo yo, es que por primera vez son mujeres jóvenes. Sí. Siempre el movimiento antes fue de mujeres, por decirlo así, adultas, ¿no? Más profesionales, y son estudiantes. Son estudiantes. Y eso tiene ciertas características históricas también, ¿no? Porque en la universidad es la única parte donde las mujeres que son abusadas o son, qué sé yo, acosadas, pueden asociarse masivamente y constituyen masa y pueden actuar como masa. Y eso es lo que está ocurriendo al día de hoy. Es primera vez que el movimiento se masifica, ¿no? Y tiene raíces locales muy, muy potentes, ¿no? Y por otro lado, la universidad es el ámbito, diría yo, más fácil para pelear el tema. La universidad. Porque los profesores han sido y hemos sido siempre un blanco fácil para cualquier ataque, o contra la educación, o contra cualquier cosa, ¿no? Tú ves las películas, generalmente los que cometen crímenes raros de clase media son profesores. Sí. Los Estados Unidos, sobre todo profesores universitarios, en Inglaterra también. Es un blanco fácil el profe. Más ahora que los profes tienen o tenemos contratos precarios, ¿no? A honorario, a contrata, qué sé yo. Entonces, ok, está muy bien, yo creo que se plantea el tema ahí porque ahí está presente también de alguna forma el acoso y el abuso. Pero el movimiento tiene que expandirse donde la cosa es más grave. Las empresas, el mundo del trabajo. El mundo del trabajo en general, el ejército, la misma iglesia, la administración pública. Exacto. Y por ese camino ampliar el problema y buscarle soluciones no solo locales a través de ¿cómo le llaman? Un protocolo de la facultad respectiva, sino llegar hasta el mismísimo Código Civil, porque ahí comienza todo, por lo menos la legalidad que tiene que ver con esta diferenciación hombre-mujer. En los pocos minutos que me quedan, Gabriel, ¿cómo no preguntarte por nuestra Universidad de Chile, a la luz de lo que estábamos justamente conversando, de lo que ha pasado, de esta paralización que afecta a campus, a unidad académica entera de la universidad por el tema femenino, feminista, pero también respecto a la dictación de la ley educacional? ¿Cómo sientes tú que está parada la educación pública y la Universidad de Chile en particular? Uh-huh. Yo creo que la educación en general atiende como a tres objetivos principales: la formación de la personalidad del niño, que es universal, la transmisión de los resultados de la ciencia,
y luego la formación del ciudadano para la comunidad específica donde vive. Yo creo que según la situación del país, uno u otro de esos objetivos es el más relevante. Yo creo que en Chile la ciudadanía está pidiendo a gritos una educación para fortalecerse como ciudadanos. Y fortalecer la educación ciudadana significa potenciar las comunidades locales. Y las comunidades locales demostraron mucho esfuerzo, por ejemplo, en Freirina, sí, que mandaron cambiar a AgroSuper, o en Alto, ¿cómo se llama? El Alto Huasco, donde están las comunidades de Aguite que mandaron cambiar a Pascualama, a la Barrick, y así sucesivamente. Porque la soberanía radica en la comunidad, porque es voluntad colectiva. Yo creo que la educación debiera educar al ciudadano a ser como quiere, es decir, soberano, y no lo está haciendo, porque está educando de acuerdo al modelo de competencia, que significa formar capacidades individuales para competir con el otro, desarrollar su proyecto personal, triunfar en la vida, ser emprendedor, y eso es individualismo, ¿no? Entonces, esa es la gran tarea que la ciudadanía está esperando de la educación, porque esta no entrega. Estamos preocupados del tema de la gratuidad, ok. Además, ¿cómo se hizo la gratuidad? Que es un costo enorme para el Estado y afecta a la educación pública, ¿no? Que está peor que nunca la educación pública en Chile. Yo creo que la Universidad de Chile, según entiendo, no conozco todo lo que están haciendo todas las facultades, no está en esta tarea. Te pongo un ejemplo. El lunes pasado se lanzó ahí, en el Centro Cultural de la Moneda, la llamada Acta de Tarapacá, donde yo participo un poco. En esa acta, ¿verdad?, estudiosos de la Universidad del Norte, de la Universidad de Tarapacá, de la Universidad de Chile, de la Católica y de otras más, denunciaron que el agua se agotó ahí y que se espera un futuro siniestro. Entonces, llaman a resolver el problema del agua. Entonces, lo que yo escuché ahí, se armó un debate después, habían premios nacionales, rectores, qué sé yo, planteaban el tema que el Estado debe resolverlo. Mayor presupuesto para la educación, mayor presupuesto para la ciencia, que se cree el Ministerio de la Ciencia, ¿no? O sea, se sigue la política de que el Estado resuelve, los políticos resuelven, el Congreso acuerda la ley respectiva. Y yo pienso que el tema del agua, está bien la denuncia que se hizo ahí, fantástica, pero a esa denuncia hay que ponerle fuerza social y que se convierta en fuerza política. Y los políticos no son fuerza social. Entonces, yo planteo allí de que tenemos que asociarnos con las comunidades locales, porque ahí está la fuerza. Son ellos los que están viviendo la escasez del agua en carne propia, ¿no? o la privatización de la semilla, ¿no? O el tema del bosque nativo, qué sé yo, la privatización del servicio de salud, del servicio educacional, del transporte, etcétera. Todos los servicios públicos que garantizan la existencia de una comunidad tan privatizada. ¿Y quién recibe el impacto de eso? La comunidad. Exacto. ¿Te fijas? Ahora, en la década de los 60 luchamos contra la universidad profesionalizante, que un poco va en el sentido de lo que tú dices, una universidad que formara republicanos, ciudadanos. ¿No le está pasando lo mismo a la Universidad de Chile con sus facultades? Que está formando médicos para que compitan y les vaya muy bien en el ejercicio de la medicina, economistas para que administren bien el sistema, y poco esfuerzo en formar personas conscientes, ciudadanas. Sí. Yo lo veo en el tema estrictamente educacional. La Universidad de Chile tiene el CIADE, creo que se llama, ¿sí?, que es un centro de expertos en educación que hacen investigación a gran nivel y que se conectan con las universidades del mundo, o sea, se internacionalizan para estudiar un modelo educativo perfecto, universal, que se aplicaría eventualmente en Chile. Pero en la facultad de donde yo trabajaba, la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde está el Departamento de Educación, el problema es que ahí se plantea distinto, porque ahí se trabaja con las comunidades locales. Y de las comunidades locales surgen demandas, y de los colegios mismos surgen demandas que no coinciden con esta internacionalización de la ciencia educativa. Entonces, dentro de la misma universidad está el conflicto. ¿Y a quién favorece la universidad? Que yo sepa, y no sé mucho, yo creo que está favoreciendo claramente al CIADE y a la internacionalización de los estudios educativos. Y no a este desarrollo, porque hay comunidades locales que han hecho su propia reforma educacional contra el ministerio.
Conozco, por ejemplo, el caso de la Escuela Ríos de Chile, en Lirquén, en el sur de Chile, que se rebeló, le habían puesto semáforo rojo, se rebeló contra el ministerio, hicieron su propia reforma de acuerdo con los alumnos, de acuerdo con la comunidad local, ahora están trabajando fantásticamente, ¿verdad? Pero se rebelaron contra la internacionalización de la educación chilena, que eso es propio del modelo neoliberal. Exacto. Bueno, Gabriel, se nos terminó el tiempo, ha sido muy interesante esta conversación que han podido escuchar nuestros auditores este viernes. En un rato más, en poco rato más, toda esta entrevista podrá leerla en nuestro diario electrónico y también observarla en nuestro diario TV. Muchas gracias, Gabriel, y espero tenerte luego por estos lados. Y gracias por esta oportunidad de conversar. Muchas gracias.